Colosenses capítulo 1. Mi intención esta mañana era poder recorrer todos los versículos desde el versículo número 1 hasta el número 7, pero creo que no vamos a llegar, así que vamos a terminar la segunda parte de este sermón la semana que viene. Pero hoy quiero ver con vos 2 de los 5 propósitos que Pablo tenía para considerar que estaba cumpliendo con un verdadero ministerio. Colosenses capítulo 2, verso 1 y verso 2. Vamos a leer primero Colosenses capítulo 2, verso 1 y verso 2. Dice así: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a orar. Padre, te pedimos de que tú nos guíes en esta mañana. Te pedimos de que nos hables a través de tu palabra y que ella pueda encontrar en nosotros un corazón dispuesto a obedecerle. Padre, que estos propósitos que podemos ver en estos pasajes que Pablo había puesto para su ministerio puedan ser de gran provecho para nosotros en nuestro ministerio aquí en Bellavista. Te lo rogamos y sabemos que podemos confiar en que tú lo harás, porque lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero, verso número 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por todos vosotros, o por vosotros. Pablo había luchado a través de su ministerio. Pablo había sufrido a través de su ministerio. Y eso para él era una evidencia de que estaba sirviendo al Señor, porque el Señor también había sufrido. Y él, lejos de estar avergonzado por esa lucha, lejos de estar avergonzado por lo que había sufrido, sea cárcel, sea hambre, sea lo que fuera que haya sufrido, él estaba orgulloso de haberlo hecho, porque lo había hecho por los cristianos, lo había hecho por la iglesia, por la que Cristo había sufrido. Es más, cuando dice cuán grande lucha sostengo por vosotros, esa palabra viene de la palabra agón, de donde viene la palabra agonía. Habíamos visto la semana pasada de cómo él trabajaba y había sido hecho ministro y lo hacía con tremendo esfuerzo. Dice que lo hacía por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto su rostro. Colosenses él lo escribió a una iglesia de la cual él no los conocía personalmente. Él había escuchado de ellos, había tenido noticias de ellos, pero no los conocía personalmente. Pero eso no le impedía amarlo como lo hacía. Y él tiene algunos propósitos para esa iglesia, o para las iglesias de esa región. Y lo dice en el verso 2. Son 5 en total, hoy quiero ver con vos 2 en esta mañana. Dice, para que sean consolados sus corazones. Para que sean consolados sus corazones. Él estaba diciendo, yo como ministro estoy dispuesto a sufrir. Yo como ministro estoy dispuesto a pagar el precio para estar en el ministerio, para servirles a ustedes. Pero tengo un propósito. Yo no sufro porque me gusta sufrir. Yo no sufro porque quiero ser recordado como alguien que sufrió por el Señor. Yo tengo un propósito por el que les estoy sirviendo, decía Pablo. Y el primero de esos propósitos era para que sus corazones sean consolados. La palabra consolados es la palabra parakaleo.
significa alguien llamado al lado. Y había muchas motivaciones por las que uno podía ser llamado al lado de alguien. Podía ser llamado al lado para sostenerlo, porque tal vez estaba malherido. Podía ser llamado al lado para aconsejarlo legalmente. Podía ser llamado al lado simplemente para disfrutar de su compañía. Había diferentes maneras en las que uno podía ser llamado al lado de una persona. Pero en este contexto podría traducirse como fortalecidos, para que sea consolado, para que sea fortalecidos los colosenses. Si no recuerdan mal, ellos estaban rodeados por falsos maestros. Ellos estaban como iglesia rodeados de personas que decían, lo que Cristo hizo estuvo bien, pero no fue suficiente. El famoso gnosticismo. Es como Jesucristo, sí, Él vino y murió. Esto decían los maestros en Colosas, en la Odisea y en toda esa región. Él hizo todo esto, pero hay un conocimiento oculto. Hay algo que falta, que a través de estas cosas místicas que podemos enseñarles y de este conocimiento que no es para todos, es oculto, pueden llegar a conocer y eso les va a dar una salvación. Eso era lo que se enseñaba alrededor. Y ellos, sus corazones, no necesitaban ser consolados en el hecho de ser sostenidos, sino en el hecho de ser fortalecidos. El corazón de ellos debía ser fortalecido con la palabra de Dios. Debía cobrar fuerza a través de la palabra de Dios. Acá dice, sean fortalecidos sus corazones. Obviamente entendemos de que no está hablando del músculo cardíaco. ¿Lo entendemos? Cuando vos le decís a alguien, te amo con todo mi corazón, le estás diciendo, te amo con todo el músculo que bombea sangre, aurícula, ventrícula y... ¿Le estás diciendo eso? No. Le estás diciendo, te amo con todo mi ser, con todo lo que soy, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, todo lo que soy te ama. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos te amo con todo el corazón. Y Pablo está diciendo, deben ser fortalecidos sus corazones. Deben ser fortalecidos. No solamente está hablando de las emociones, sino de todo lo que controla nuestro ser. Todo nuestro corazón, todo nuestro ser, todo lo que somos debe ser fortalecido. La Biblia utiliza el corazón como sentido figurado varias veces. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Si quieren ir ahí conmigo. Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Estamos cerca. Estos son algunos de los ejemplos, hay muchos más. Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Mensaje a una de las iglesias. Dice así: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. También en Jeremías capítulo 17, verso 9, lo saben de memoria: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?, pregunta el profeta. En el mismo Apocalipsis capítulo 18, verso 7, Apocalipsis capítulo 18, verso 7. Dice: cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no seré viuda, y no veré llanto. Dice, una función de hablar, en su corazón. Es en su mente donde está repitiendo esas cosas. Y la palabra, utiliza la palabra corazón. También en el Salmo 53, verso 1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. En estos versículos vemos de que la palabra de Dios utiliza el corazón como el centro del intelecto. Las emociones, ellos la veían como algo que estaba acá en las tripas.
¿Vieron cuando uno dice te amo entrañablemente? Viene de eso, de entrañas. Porque cuando sentimos, por lo general algo sucede en el estómago, en las entrañas. Cuando nos ponemos nerviosos por algo, cuando estamos angustiados por algo, por lo general, es nuestras entrañas las que sufren. Pero no se está refiriendo a que debemos fortalecer nuestras emociones, nuestras entrañas, sino nuestro corazón. Lo que es el centro del intelecto, lo que es el centro de nuestra voluntad, nuestra mente, debe ser fortalecido. Las emociones son la respuesta a lo que sucede en nuestra mente, en nuestro corazón. Y hay una manera de controlar esas emociones, y es al controlar nuestra mente, al controlar nuestro corazón. Salmo 139, versos 23 y 24, dice así el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que se examine mi corazón, que se examine mi manera de pensar, que se examine todo lo que soy. Mi corazón, él debe ser fortalecido. Ahora, ¿cómo fortalezco el corazón? ¿Cómo fortalezco mi manera de pensar? ¿Cómo fortalezco mi mente? Bueno, Efesios capítulo 3, verso 16. Vayan ahí, por favor. Efesios capítulo 3, verso 16. Efesios capítulo 3, verso 16. Bueno, verso 14 para tener el párrafo completo. Por esta causa doblo mis rodillas. Efesios capítulo 3, verso 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. La fortaleza en nuestro hombre interior, en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, en todo lo que somos, viene a través del Espíritu Santo. La verdadera fortaleza interior solo puede venir a través de ser llenos, ser controlados por el Espíritu Santo. Es más, Pablo lo registra en Hechos capítulo 9, verso 22, cómo él se sintió fortalecido por el Espíritu Santo luego de haberse convertido. Hechos capítulo 9, verso 22 dice así: pero Saulo mucho más se esforzaba, esto es luego de haberse convertido, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él recibió esa fortaleza al haber sido transformado por el Espíritu Santo, al haber sido lleno por el Espíritu Santo. Y esa fortaleza fue la que le llevó a soportar las cosas que soportó. El encarcelamiento, el ser sacado de ese lugar de privilegio que él tenía como hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, habiendo estudiado en las escuelas más caras de su época. Él todo eso, dice en Filipenses, lo tuvo por basura con tal de ganar a Jesucristo. La fortaleza de las convicciones, de hacer lo que está bien, aunque todos nos digan que está mal, viene a través del Espíritu Santo, viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, un corazón fortalecido va a tener una vida poderosa. Un corazón fortalecido va a tener una vida poderosa. Efesios capítulo 3, verso 20. Efesios capítulo 3, verso 20. Verso 18 dice: para que seáis plenamente capaces de entender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y verso 20: y aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El tener un corazón fortalecido por la palabra de Dios, gobernado por el Espíritu Santo de Dios, va a hacer que el poder de Dios actúe en nosotros. Es una vida poderosa. Y el propósito de Pablo en su ministerio a los colosenses era para que sean consolados, fortalecidos sus corazones. Se les enseñaba algo que la palabra de Dios no lo decía. Se les enseñaba algo que era aceptado por la comunidad, era popular. La gente se llenaba en esos lugares donde la gente decía que hay algo oculto, que no se conoce, que deben conocer, al hacer este rito y este rito y este rito. La gente se llenaba cuando decían estos falsos maestros en Colosas o en la Odisea, que está bien lo que hizo Jesucristo, pero vos tenés que dar una milla extra. Está bien lo que Cristo hizo, pero hay algo que más falta. ¿Le suena algo parecido? Está bien lo que Cristo hizo, pero tenés que, y escuchen esta palabra, sembrar una casa. Está bien lo que Cristo hizo, pero vos tenés que hacer este o este otro sacrificio. Me contaba un hombre que salió de todo eso. Él era el ayudante de juntar las ofrendas en una mega iglesia que hay en Buenos Aires. Dice que era tremendo lo que se veía en las arcas de esa iglesia. Cuando tenían noche de milagros, el cuarto donde se guardaban las ofrendas no entraban las bolsas. La gente dejaba anillos de oro, la gente dejaba títulos de propiedades. Y todo eso, la gente lo hacía porque creía que de esa manera Dios iba a tener una intención especial con ellos. Que el 0 kilómetro iba a venir, que esto o aquello que pactaban con Dios iba a suceder. Y llegó a ser como un comercio. ¿Querés algo? Tenés que hacer un pacto con Dios. Como si Dios fuese un comerciante de segunda, donde yo le doy algo para que Él me dé algo a cambio. Cuando todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del Señor Jesucristo. Él no necesita de mí. Él no necesita mi dinero. Él no necesita mi tiempo. Él no necesita mis talentos. Él no necesita mi servicio. Soy yo el que lo necesito a Él. Soy yo el que necesito poder dar de mis recursos para la obra del Señor. Soy yo el que necesito poner mi vida en disposición para servirle a Él. Soy yo el que necesito que los dones que Él me ha dado, como vimos en la escuela dominical, puedan ser entregados para el servicio de Él, para que la gloria sea para Él. Él no necesita de mí, soy yo el que necesito de Él. Y eso viene de un corazón, una mente, una persona que ha sido fortalecida por el Espíritu Santo. Para que sean consolados sus corazones. Y lo segundo, dice unidos, Colosenses capítulo 2, verso 2. Unidos en amor. Este es el segundo de los 5 propósitos. Y es el último que vamos a ver esta mañana. Porque es el que pone el equilibrio entre esa fortaleza y la vida práctica. Puedo estar completamente convencido de qué es lo que dice Dios, pero si no estoy unido en amor a mis hermanos, unido en amor a mi Señor, todo ese conocimiento puede llegar a ser una soberbia. Toda esa fortaleza que he adquirido con los años de conocer al Señor, de estudiar las Escrituras, si no está hecho obras, estando unido en amor, puede hacer que ese conocimiento sea una soberbia. La balanza se equilibra con esta segunda parte. Unidos en amor. Es el equilibrio
con una mente fortalecida. La palabra unidos significa vinculados, reunidos. Es más, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Ese que sean consolados, que sean fortalecidos, que sean consolados, va de la mano con unidos en amor. Si una mente está siendo fortalecida, si una mente está siendo consolada, si un corazón está siendo solidificado en el Señor, lo que va a pasar por manera consecuente, lo que va a pasar inmediatamente es que va a estar unido en amor. Un corazón fortalecido en el Señor, un corazón consolado en el Señor, inevitablemente se va a mostrar hacia afuera en la unión en amor. Para Jesucristo la unión era algo tremendamente importante. Dice en Juan capítulo 17, verso 20 al 23, en su oración por los discípulos, dice Juan capítulo 17, verso 20 al 23, mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos, completos, maduros, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Era tan importante la unidad para el Señor Jesucristo, que lo remarcó, y lo volvió a remarcar, para que sean uno. Ellos van a reconocer el poder de Dios en sus vidas si es que están unos, si están unidos, reunidos, juntos. Era una preocupación constante para Pablo, de que los cristianos entiendan la importancia de la unidad de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 1, verso 10, se los voy a leer. 1 Corintios capítulo 1, verso 10, Pablo dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo estaba tremendamente preocupado por la unidad de la iglesia. Jesucristo estaba tremendamente preocupado por la unidad de la iglesia. Y es porque un cristiano que es fortalecido, un cristiano que es consolado, un cristiano que tiene la mente de Cristo, se va a dar evidencia en la unidad que tiene con sus hermanos. Es la cara externa de una realidad interna. La clave para alcanzar la unidad se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 5. Ustedes lo conocen: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La manera de preservar la unidad del Espíritu nos ha concedido es convirtiéndonos en pacificadores. Los pacificadores se aman, y este amor se demuestra cuando los creyentes cumplen las palabras de Colosenses capítulo 3, verso 12 al 13. ¿Estábamos ahí cerca de Colosenses? Vamos otra vez, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 13. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 13. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Alguien quiere saber cómo hay que vestirse? ¿Que con corbata o sin corbata? ¿Con camisa o sin camisa? La palabra de Dios dice cómo hay que vestirse: como escogidos de Dios. Y este es el atuendo de un cristiano.
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y tenemos un ejemplo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es el vínculo perfecto. El buscar la paz con mis hermanos. El buscar la unidad con mis hermanos. Esa palabra solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra solícitos es como cuando en las carreras se dice preparados, listos. Ese listos, el corredor está listo a salir. El corredor solamente está esperando el disparo o la orden y está listo a salir. Cada músculo de su cuerpo está preparado para salir. Es esa misma palabra, solícitos. Estar listo a perdonar, estar listo a pedir perdón. Que no haga falta pensarlo y bueno, tal vez sí. Que no hagas lo que hacen algunas esposas, que dicen, bueno, te voy a perdonar, pero todavía no. O algunos hombres, bueno, sí, te voy a decir te amo, pero dame tiempo. No. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estando siempre listos, estando siempre preparados para cuidar la unidad de la iglesia. Ahora, hay una condición que no es negociable para ser un pacificador. Hay una condición que es excluyente para cualquier pacificador, y es la humildad. No se puede ser un pacificador, no se puede velar por la unidad de la iglesia con soberbia. La humildad es tremendamente necesaria, y la vemos, por ejemplo, en el caso de Cristo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Verso 1 en adelante, dice así: por tanto, si hay alguna consolación, y la hay, en Cristo, si algún consuelo de amor, y lo hay, si alguna comunión del Espíritu, que la hay, si algún afecto entrañable, que lo hay, si alguna misericordia, que de hecho lo hay, ese es el sentido de este versículo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Cuál es la otra palabra? Unánimes, sintiendo, literalmente pensando una misma cosa. Nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el verso 5, haya pues en vosotros este sentir, este pensar literalmente, esta manera de entender las cosas, esta manera de entender la vida, esta cosmovisión que hubo también en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo. No, pero yo no voy a perdonar porque Él no me pidió perdón. O yo no voy a perdonar porque no se lo merece. O ¿quién sos vos para decirme que tengo que perdonar si vos no perdonaste? El ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo, y lo dice en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto, para un ser divino y eterno, es una humillación tremenda. Pero no quedó allí. Y estando en la condición de hombre, verso 8, se humilló a sí mismo aún más, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, la muerte más horrenda, más cruel, más indigna que ha visto la humanidad, una muerte de cruz. El ejemplo
es el mismo Señor Jesucristo. En 1 de Juan capítulo 3, verso 16. 1 de Juan capítulo 3, verso 16. Vemos de que el apóstol Juan consideró al Señor Jesucristo, el sacrificio del Señor Jesucristo, como el ejemplo supremo de amor. Pablo había dicho en Filipenses 2:2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Y el ejemplo supremo de amor para el apóstol Juan, lo vemos en 1 de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El ejemplo máximo de amor que podemos llegar a imitar es el del Señor Jesucristo. Él se sacrificó por nosotros. Y dice la segunda parte del verso 16, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, para que sean consolados vuestros corazones. Era el primer propósito del ministerio de Pablo a los colosenses. Que sus corazones sean fortalecidos a través de la palabra de Dios, a través de ser controlados por el Espíritu Santo. Y eso iba a provocar, eso interno, iba a provocar una evidencia externa, unidos en amor. El ejemplo máximo de amor es nuestro Señor Jesucristo. Había una necesidad que ninguno de nosotros podía cubrir. Había una necesidad en nuestras vidas que ninguno de nosotros podía llenar. Sin el Señor Jesucristo, cada uno de nosotros íbamos camino al infierno. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Ninguno de nosotros podía decirle al Señor, bueno, examina mi vida y vas a ver que soy inocente. Ninguno. Y por esa necesidad imperiosa fue que Jesucristo vino a esta tierra. Él no quería sufrir. En ese huerto, en esa noche, Él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, antes de enfrentarse al castigo en esa cruz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que si Él no moría en esa cruz, por nuestros pecados, si Él en esas 3 horas de agonía colgado en esa cruz no redimía para nosotros una eternidad en el infierno, no habría esperanza para nosotros. El amor es suplir una necesidad. Decirle a un hermano te amo, está bien. Demostrarle que lo amamos al suplir una necesidad que él tiene o que ella tiene es la muestra máxima de amor. ¿Qué estás haciendo para demostrarle amor a tus hermanos? Pastor, me cuesta horrores demostrar amor. Bueno, el demostrar el amor es simplemente una evidencia externa de una realidad interna. ¿Qué estás haciendo para fortalecer tu corazón con la palabra de Dios? Bueno, sí descuidé la palabra de Dios. Sí descuidé mi tiempo con el Señor. Sí descuidé mi tiempo de devoción con Él. ¿Se contesta solo? ¿Por qué nos cuesta amar? Si no hay una entrega completa al Señor, no puede haber un amor genuino entre hermanos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Padre, tú has puesto hombres increíbles registrados en tu palabra que nos asombran con el amor, la entrega y la devoción que tenían por ti. Padre, al ver la vida y ministerio del apóstol Pablo, me siento avergonzado. El amor y la entrega que ese hombre tenía por ti. El deseo ferviente de ver la imagen de Jesucristo en cada persona que lo rodeaba. La defensa de tu evangelio.
Oh Señor, ayúdanos a tener el mismo amor, ayúdanos a tener el mismo celo que Él tenía por tu iglesia y los propósitos que Él tenía para los hermanos en Colosas puedan ser compartidos con nosotros. Que podamos, Señor, también buscar ser fortalecidos en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de entender la vida, al ser llenos de tu Espíritu Santo, controlados por tu Espíritu Santo, dirigidos por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Y Señor, que eso provoque en nosotros el amor. El amor que pareciera no estar disponible en este mundo. El amor que pareciera querer ser comercializado en este mundo. El amor que busca ser fingido en este mundo, pero que no lo es en tu iglesia. Que podamos amar, cuidar, perdonar, bendecir, porque nosotros hemos sido amados por ti, hemos sido perdonados por ti, somos bendecidos por ti y somos consolados por ti. Lo que hemos recibido de gracia, de tu mano, queremos dar de gracia para nuestros hermanos. Fortalécenos en nuestro corazón y que podamos demostrar esa fortaleza en el amor unos con otros. Te amamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Amén.